Bueno, pues ahora sí, ya estamos en tiempo de entrevista, donde tal y como ya les habíamos anunciado previamente, tengo el placer de presentarles a, en este caso, María Dolores Corujo, como saben, diputada nacional del Partido Socialista y también secretaria, como todos conocen, general del Partido Socialista de Lanzarote. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada. Gracias a ustedes. Bueno, por actualidad política nacional, por lo que ha ocurrido este fin de semana, María Dolores Corujo, a raíz de todas esas manifestaciones en diferentes puntos de España, lo primero que me gustaría preguntarle, ¿no?, un poco es qué siente o qué ha sentido al ver esas diferentes manifestaciones y qué mensaje sobre todo cabe lanzarle a todas esas personas. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que ha venido pasando a lo largo de estas últimas jornadas, atacando las sedes del pueblo del Partido Socialista, debiera preocupar, pero preocupar especialmente al conjunto de la ciudadanía, pero sobre todo una reflexión a partidos que han tenido responsabilidades de gobierno, como es el Partido Popular. El Partido Popular lo que ha venido a demostrar, alentando a las manifestaciones en cada uno de los rincones de nuestro país, es que no ha aceptado el resultado electoral del 23 de julio. Pero no solo es que no es una manifestación en contra de la amnistía, porque primero ni siquiera se ha tramitado la ley, no conocen la ley, luego no te puedes manifestar contra algo que desconoce. Pero lo que sí es cierto es que preocupa mucho el abrazo del oso del Partido Popular a la extrema derecha. Hoy podemos decir con absoluta claridad que no hay ningún tipo de diferenciación entre el Partido Popular y la ultraderecha en nuestro país. Ver cánticos en las sedes de las manifestaciones sobre Franco, sobre la Falange, sobre movimientos nazis, cánticos en contra xenófobos, racistas, homófobos, machistas, es tremendo. Es terrible, pero es lo mismo que estamos viendo en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con la extrema derecha. Así que lo que pido es no solo responsabilidad, sino sensatez y fundamentalmente, oye, respetar la democracia. Y la democracia se traduce en el resultado electoral del 23 de julio, donde toda la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar y decidir qué quería para los próximos 4 años en nuestro país. Y dijeron claramente que no querían un gobierno de derecha y de extrema derecha. Y por tanto es el Partido Socialista quien tiene la responsabilidad de conformar la mayoría suficiente que espero y deseo que esta semana Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno de España. ¿Tienen ánimo ustedes de saltarse la Constitución en algún momento? En fin, cuesta creerlo, evidentemente, del Partido Socialista y de cualquier partido, ¿no? Pero precisamente por los alegatos que dicen muchos, ¿no? ¿Tienen ánimo en algún momento de saltarse la Constitución? Es que estamos viviendo la política de Trump, del trumpismo, la están traduciendo a nuestro país y eso es terrible. Primero, el Partido Socialista somos los padres de la Constitución. En más de 144 años de nuestra historia del PSOE, jamás hemos incumplido la Constitución, todo lo contrario. No hay ni una sola decisión que no esté dentro del marco jurídico, del marco legal que hemos dado todos y todas. Pero curiosamente, quienes insultan, descalifican y además mienten de forma deliberada, son aquellos que están incumpliendo la Constitución, el mandato constitucional, hace más de 5 años. Porque es el Partido Popular, y hay que recordarlo cada día, quien tiene bloqueado la renovación del Poder Judicial que está reconocido por la propia Constitución. Eso es lo que realmente dice el Partido Popular, pero de eso sí que no quiere hablar. Por tanto, el Partido Socialista es un partido constitucionalista, como todos los partidos que están representados en el Congreso de los Diputados. Hoy aprovecho para recalcar lo que yo sé que la inmensa mayoría de la ciudadanía conoce, pero es importante recordarlo. Todos los partidos que forman parte del Congreso de los Diputados, independentistas y nacionalistas, son partidos constitucionalistas, son partidos
legales. ¿Por qué? Porque los reconoce la propia Constitución del año 78. Muy distinto es que usted quiera establecer un posicionamiento independentista como ocurrió en Cataluña y que la propia Constitución no lo reconoce y por tanto sería ilegal, como así fue con todo el proceso. Pero hay que recordar también que el conflicto catalán es un conflicto político. Y fíjense lo que he dicho a lo largo de estos días en los medios de comunicación, y lo voy a decir hoy aquí en Biosfera Televisión. Recordarán esto y lo recordaremos más pronto que tarde, cómo la ley de amnistía, que es bueno para Cataluña y es bueno para el conjunto de nuestro país, serán beneficiados también el Partido Popular, y más pronto que tarde veremos, una vez aprobada la ley, cómo el Partido Popular se sentará con Junts, como ya viene haciendo, pero a escondidas, pero yo lo hablará y lo dirá con absoluta claridad. Y si tiene oportunidad de conformar mayoría con los partidos nacionalistas independentistas, lo harán. ¿Y saben por qué? Porque esa es la realidad de España. La realidad de España es la que está representada en el Congreso de los Diputados, no aquella España uniformada en blanco y negro con la que sueña y añora el Partido Popular y la extrema derecha. La realidad de España es una España plural, es una España diversa. Yo todavía sigo sin entender cómo es posible que hayan votado en contra de las leyes cooficiales, las lenguas cooficiales que están reconocidas tanto en la Constitución como en los propios estatutos de autonomía. ¿Cómo es posible que el Partido Popular y la extrema derecha no le permitan a los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Galicia, incluso de Asturias, hablar su propia lengua? Si en el Congreso, donde está la soberanía popular, es tan incomprensible, yo me pregunto, ¿tendríamos nosotros una lengua y no la defenderíamos y no nos gustaría hablarla, donde están representados todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a través de sus diputados y diputadas? ¿Verdad que sí? Entonces, todas estas cosas siempre ocurren con el Partido Popular porque no han aceptado, porque creían de verdad que iban a sumar con la extrema derecha, y el 23 de julio todavía el resultado no han sido capaces de reconocerlo. Cuando ocurre algo así en política, sea el acuerdo que sea, los pactos que sean, sea el movimiento que sea, siempre surgen, como estamos viendo, ¿no?, muchos bulos, también realidades, pero también muchos bulos. ¿Qué supone? ¿Qué va a suponer la amnistía para el Partido Socialista, para estos partidos con los que se han negociado y para el conjunto de España? En definitiva, ¿qué va a suponer la amnistía? Bueno, pues va a suponer el reencuentro. Va a suponer volver otra vez al marco constitucional, de donde nunca debió colocarse el independentismo en Cataluña. Va a volver la política en mayúscula, los consensos, el acuerdo. Va a haber la posibilidad de resolver un conflicto creado por el Partido Popular, que recordarán que fueron ellos mismos, por eso se siguen movilizando y recogiendo firmas, los que recurrieron ante el Constitucional un estatuto de autonomía idéntico al andaluz, y que fruto de esa decisión provocó lo que todos conocemos, una máquina de hacer independentistas y de personas que se sentían atacadas, humilladas por parte del Gobierno de España. Yo creo de verdad que recuperar la convivencia, recuperar el pacto, el acuerdo, el consenso dentro del marco constitucional es muy bueno para España y es muy bueno para Cataluña. Es decir, volver a hacer política, no desde el enfrentamiento, no desde la judicialización. Muchas veces he escuchado decir, bueno, la ley de amnistía va a favorecer o a beneficiar a los políticos. La ley de amnistía va a beneficiar a muchísima gente, pero especialmente a trabajadores. A gente como puede ser el señor o la señora que es el conserje de un centro educativo, que abrió ese colegio, que puso las urnas, a muchísimos trabajadores y trabajadoras públicas, que su gran error, y digo entre comillas, es aceptar la orden de sus dirigentes sobre un proceso que evidentemente era ilegal y que hoy recuerdo, fíjense si hemos avanzado en estos últimos 5 años después del conflicto del 2010.
2017, con toda la decisión adoptada en el Parlamento de Cataluña. Fíjense si hemos avanzado, que no solo el sentimiento independentista ha bajado, sino que además ganamos las elecciones el 23 de julio, el Partido Socialista y los dos partidos juntos independentistas no tuvieron ni el mismo número de resultados ni en votos, ni tampoco en diputados. Por tanto, ese es el camino. Y hace apenas 5 días, en el Parlamento en Cataluña, votaron en contra, tanto Junts, partido independentista, como Esquerra Republicana, también un partido independentista, de una moción, para entendernos, de la declaración nuevamente de un referéndum en Cataluña. Y estos partidos votaron en contra. Y votaron en contra porque tienen un acuerdo de legislatura con el Partido Socialista para volver a encontrarnos en el diálogo y en la convivencia. Decía antes, por volver un poco al papel que está jugando, ¿no?, el Partido Popular en todo este asunto, ¿crees realmente que el Partido Popular y Vox también se están tratando de beneficiar de toda esta situación? Porque ustedes han dicho y han, digamos, denunciado que no se ha condenado lo suficientemente la situación que se ha vivido, no con concentraciones o manifestaciones quizás pacíficas, pero sí con otras tantas cosas que hemos visto con muchísima violencia en las calles, ¿no? Es injustificable, es intolerable, formará parte de la peor historia del Partido Popular en nuestro país, la falta de convicción y de pronunciamiento en contra de la violencia en todos sus ámbitos. Las descalificaciones, los insultos, las agresiones no caben en democracia. Y cuando ves a un Partido Popular, insisto, desnortado, completamente perdido, hablando de poner en riesgo la democracia, ¿no? La democracia está representada en el Congreso de los Diputados y son los ciudadanos y ciudadanas quienes decidieron que esa fuese la mayoría representada por sus formaciones políticas. Cuando escuchas a una presidenta de una comunidad autónoma como es el Partido Popular, Ayuso, hablar de dictadura, tú dices, ¿pero esto qué es? Ya no solo es la falta de rigor, subestimar la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, sino además el intentar traer la extrema derecha, la ultraderecha, el trampismo, el negacionismo, la mentira, el bulo, la violencia, la crispación a nuestras calles, y eso es absolutamente imperdonable. Cuando el Partido Popular, fruto de todos los casos que ha tenido de corrupción, incluso recuerden que fue condenado el propio partido, el Partido Popular, por ser un partido corrupto. Y esto fue el otro día, esto fue en el año 2018, hace nada. Cuando hubo manifestaciones en contra de las sedes del Partido Popular y pronunciamientos violentos en contra de esta formación política, el Partido Socialista fue claro y convincente, y salimos inmediatamente condenando todo tipo de acción violenta, de conducta violenta, porque en democracia eso no cabe. Por tanto, cuando alientas al odio, alientas la crispación y la mentira, el bulo, la despersonalización y deshumanización que están haciendo del presidente del gobierno de España, cuando se miente de esta manera sin ningún tipo de pudor, cuando se utiliza un lenguaje tan perverso, el Partido Popular no está legitimado en absoluto para gobernar este país. Lo cierto es que con todo esto estamos en una semana clave para la investidura de Pedro Sánchez, después de que efectivamente se hayan ido estableciendo esas conversaciones y esos acuerdos, y por tanto alcanzando el número de votos necesarios, ¿no? Lo último que conocíamos era este viernes esa firma de acuerdo y de pacto por parte de Coalición Canaria. ¿Cómo valora la postura de Coalición Canaria, Dolores Corujo, en todo esto? Bueno, primero porque yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad canaria nos sentimos profundamente avergonzados. Además, no dábamos crédito a lo que vimos en el Congreso de los Diputados, como Coalición Canaria le daba el voto al Partido Popular con la extrema derecha. El único partido en el Congreso de los Diputados nacionalista que apoyaba a la extrema derecha y al Partido Popular era Coalición Canaria. Y hablaban de una agenda canaria que es exactamente igual, la misma que han firmado con el Partido Socialista, y que tampoco decía absolutamente nada. Me refiero en el ámbito
puramente estratégicos que tú pudieras plantear, que nada justifica en absoluto, el apoyo de un partido nacionalista a la extrema derecha que no cree precisamente en las comunidades autónomas y mucho menos en la singularidad de nuestro territorio. Eso es lo que a mí, desde luego, me desconcertó y me preocupó muchísimo. Porque una cosa es que ya nadie discute ni nadie duda de que Coalición Canaria es un partido de derecha, de corte de derecha, nacionalista de derecha, pero lo que era impensable es que además se abrazara a la ultraderecha. Eso sí que no lo podíamos entender. Quizás en Lanzarote lo vemos con menos preocupación, porque ya vemos cómo Coalición Canaria y el Partido Popular gobierna con la extrema derecha ante ICE, ¿no? Pero ahora el cambio que han hecho, o el giro que han hecho en apoyar no solo la investidura de Pedro Sánchez, sino toda la legislatura, yo creo sinceramente que viene motivado fundamentalmente por haberse visto pues excluidos y en una foto que no le venía para nada bien. Entonces yo me alegro. Y me alegro profundamente que lleguen a la centralidad tan necesaria en nuestra tierra, a la cordura, y sobre todo porque creo que es bueno para Canarias y para Lanzarote. ¿Va a cumplir Pedro Sánchez con esos compromisos que tiene con Canarias? Porque es uno de los argumentos que decían, ¿no? Hemos firmado este pacto, pero, digamos, amenazaban, quizás no es la palabra, pero sí que decían que, ojo, porque cuando tengan que contar con nuestro apoyo, si vemos que no se cumple con esa agenda, pues al igual no se lo damos. No hay nada que hayan dicho que ya no estuviera recogido en los presupuestos generales del Estado. Cuando hablaban, no nos han traído, todavía no nos han llegado las transferencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, decía Coalición Canaria, el Partido Popular en Canarias. Digo, pero si se han dado toda la vida en octubre, noviembre y diciembre. Es como intentar buscar una explicación cuando no la hay. La única explicación es que tienen un pacto de gobierno con el Partido Popular, y un Partido Popular que, insisto, está desnortado y está completamente integrado en la extrema derecha. Y eso es lo que ha venido pasando, pero que me alegro muchísimo, porque primero Pedro Sánchez el próximo miércoles o jueves, si todo sale bien, será investido presidente con más apoyo de los últimos 10 años de cualquier otro presidente del gobierno de nuestro país. Tendrá 179 votos a favor y quedará donde tienen que quedar, la derecha y la extrema derecha aislada porque no van a reconocer que la España real, no la imaginaria, no la que añoran, la España real es una España diversa, es una España plural, es una España abierta. Y eso es lo que le va a decir los diputados y diputadas, no solo socialistas, sino del conjunto de la Cámara, al Partido Popular y a la extrema derecha. Tenemos que ir terminando, nos queda muy poquito tiempo, pero con respecto a esto último que hemos comentado, ¿cree que el apoyo de Coalición Canaria al Partido Socialista, por tanto a Pedro Sánchez, va a hacer algo de daño en el gobierno de Canarias? Bueno, yo creo que para la posición del Partido Popular es bastante incómoda, la de Coalición Canaria a la hora de explicarle a sus militantes y a sus votantes su cambio de postura, pues también debe serlo, pero supongo que para el Partido Popular no debe ser nada sencillo, porque es un pacto y un acuerdo de legislatura. Luego los conflictos que tengan ellos tendrán que resolverlos en sus ámbitos. Nosotros, yo como secretaria general del Partido Socialista en Lanzarote y diputada nacional, me alegro del apoyo de Coalición Canaria al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Lo otro, insisto, era algo que todavía era muy difícil asimilar y entender. Como un partido nacionalista se hubiese abrazado a la extrema derecha, era incomprensible. Y ya lo último, simplemente porque tenía por aquí apuntada una frase que además decía Zapatero y que usted creo que bueno, ponía en sus redes sociales también. A cada insulto una propuesta, a cada descalificación una idea y a cada exageración una sonrisa. ¿Usted cree que si efectivamente, bueno, todo indica que sea así, ¿no? Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno de España, ¿se van a calmar un poco las aguas con todo lo que hemos visto, especialmente todo este fin de semana, una vez que se vea que ustedes van cumpliendo con los compromisos que ya han anunciado? Sin lugar a dudas.
pero nos queda todavía un rato, porque luego llevarán la ley de amnistía una vez que se apruebe ante el Constitucional y se irán a Europa y no sé a dónde más, en cualquier sitio donde puedan ir, donde puedan seguir generando el conflicto, un conflicto en los lugares, tanto en Cataluña como en el País Vasco, donde jamás el Partido Popular va a gobernar. Pero miren, esto es ruido. Va a haber gobierno liderado por Pedro Sánchez, va a haber un gobierno socialista en coalición con Sumar, y esta situación que estamos viendo hoy es lo mismo que hemos visto en otros momentos en contra del Partido Popular, por ejemplo, contra Ayuso en cuanto a la sanidad pública o a la educación pública, pero eso sí, defendiendo servicios que sean justos para todos. Sin embargo, aquí están manifestándose en contra de un gobierno porque no asumen que no han podido gobernar este país. Olvídense de la ley de amnistía, eso es anecdótico. Y es anecdótico porque nos beneficiaremos todos, no solo Cataluña, sino el conjunto del país, porque la gente quiere normalización, quiere consensos y grandes acuerdos, no quieren conflicto y quieren que Cataluña se sienta como formar parte del país, y nosotros necesitamos también a Cataluña, y eso es lo que quiere la gente, y por tanto nuestra obligación es resolver ese conflicto que, insisto, crearon otro, pero por supuesto que llegará la normalidad y la aceptación, que es lo que le falta a la derecha y a la extrema derecha en nuestro país. Perfecto, pues nos quedamos con eso. María Dolores Corujo, muchísimas gracias, diputada nacional del Partido Socialista. Esperamos verla pronto. Se nos han quedado muchas cosas pendientes, pero la actualidad política manda en este caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias. Y a todos ustedes, nada, no se vayan porque en unos momentos terminamos de cerrar esta jornada de lunes con tertulia de periodistas.